Hechos 3:19. Dice la palabra de Dios: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Otra vez se lo leo. ¿Sí trajeron Biblia? Ok. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Padre, te doy gracias por esta palabra que vamos a hablar. Padre, te pedimos, Señor, que en este momento seas tú guiándola y dirigiéndola. Señor, perdónanos de cualquier pecado, cualquier falla delante de ti, que podamos estar bien, Señor, tanto el que habla como el que escucha. Oro para que hoy hables solo lo que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos, yo creo que cuando usted viene a la iglesia, usted debe ser formado. Siempre, siempre. Muchas de las veces damos por hecho o por asentado que las personas ya conocen o saben lo que uno sabe, y no siempre es así. Y por falta de conocimiento es que en ocasiones le batallamos. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la conversión. ¿Cuántos estuvieron aquí? Levanten sus manos. Ok, la conversión. Y usamos Salmos 19:7, donde dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjese cómo la palabra es tan poderosa, que es por medio de la palabra, de oír el evangelio, como dice en Efesios capítulo 1, versículo 13. Eso es poderoso, eso, hermanos. Y yo atestiguo con mi vida, porque también cuando yo escuché el evangelio causó ese impacto en mi vida. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La Biblia, la palabra de Dios, las santas escrituras. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Wow. El domingo se va a poner bueno, porque traemos este tema de la vida de Dios y vamos a aprender cosas. Entonces, escuchamos el evangelio, y por medio del evangelio es que nosotros recibimos fe para creer y nos arrepentimos. Y así es como inicia la conversión de una persona, hablando del hombre para con Dios. Pero de Dios para con el hombre va mucho más allá. De repente, cuando nosotros hablamos de la muerte de Jesús en la cruz, pues usted mira una cruz y mira a un Jesús en la cruz y dice, pues está bien. Pero ese acto de Jesús en la cruz no es meramente un acto, lleva consigo muchísimas cosas. Es decir, Jesús, al hacer esto, primeramente satisfació la justicia de Dios. Segundamente, satisfació la ira de Dios, porque usted sabe que la ira de Dios viene sobre los desobedientes, ¿no? Sobre los hijos de desobediencia. Entonces, sació la ira de Dios. Reconcilió al mundo con Dios, porque el mundo estaba enemistado con Dios por medio del pecado. El pecado nos separa de Dios y nos pone en una condición de enemistad con Dios. Entonces, nos reconcilió con Dios, porque nosotros estábamos alejados de Dios por nuestros pecados. Nos reconcilió, pagó el precio, o sea, nos redimió. Y en esto, también en el acto de Jesús en la cruz, Dios nos adoptó. Dios nos adoptó. Y todos sabemos lo que es una adopción, ¿sí? Todos sabemos lo que es una adopción. Entonces, y esto es lo que Jesús hizo en la cruz y más, pero también hablamos de que Él nos justificó. ¿Por qué? Porque éramos culpables. Diga conmigo, culpables. ¿Ok? Éramos culpables, éramos transgresores.
estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. Y Efesios 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos, dice que os dio vida juntamente con Jesús. ¿Sí? Entonces nos justificó, que quiere decir que nos hizo justos. Éramos culpables, éramos llenos de pecado, pero nos hizo justos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios mira al pecador, ¿qué ve en el pecador? Pecado. Cuando Dios ve al pecador, Él ve pecado. Cuando Él ve al pecador que se arrepiente, que cree en Jesús, Él ve a su Hijo en el pecador. ¿Sí? Él ve a alguien justo, a alguien hecho justo. Entonces puede acercarse a Dios. Y Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, sino que amigos. Éramos enemigos de Dios. Sí, enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 me parece. A ver, déjame, te lo leo rápido. 5:10 dice: porque si siendo enemigos, Romanos 5:10, gracias por seguirme, ¿verdad? Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con H mayúscula, y obviamente está hablando de Jesús, ¿sí? Dice: estando ¿qué? Reconciliados, seremos ¿qué? Salvos por su vida. Aquí hay tanto de dónde cortar para agarrar cantos. La Biblia está llena. Entonces, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, apartados de Dios por el pecado, culpables de transgresión, de pecado, de maldad, de malicia, éramos corruptos, estábamos mal, estábamos alejados de Dios, vivíamos bajo condenación, bajo maldad, bajo iniquidad, buscando de continuamente hacer solamente el mal, alejados de Dios, apartados de la vida de Dios, apartados de Dios mismo. Entonces la muerte de Jesús hizo todo esto, ¿sí? Hizo todo esto. Y el Espíritu Santo, cuando ya nosotros vamos a la cruz y morimos con Cristo y y somos sepultados en el bautismo y resucitamos con Él, entonces nosotros somos nuevas criaturas y tenemos vida eterna. Sí, tenemos vida eterna. Entonces el Espíritu Santo nos regenera. ¿Qué quiere decir regenerar? Mire la obra tan hermosa. El Espíritu Santo va al pecador y lo convence de pecado. Y luego el Espíritu Santo lleva al pecador ¿a quién? Wow, me sorprenden algunos que creo que saben y no contestan. A ver, otra vez. El Espíritu Santo convence de pecado al pecador. Y entonces agarra al pecador. El Espíritu Santo no murió en la cruz por nadie, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo agarra al pecador. ¿Y a dónde lo lleva? A Cristo. A Cristo. Entonces Cristo lo salva. Y entonces hace todo esto que te dije. Lo redime, lo justifica. Y todo es propiciación para él. ¿Sí? Y entonces Cristo se lo entrega de nuevo al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo toma y lo regenera. Lo regenera. El Espíritu Santo es el que regenera al pecador. Y hablamos un poquito de la regeneración y dijimos que la palabra regeneración simple y sencillamente significa o representa pasar de muerte a vida, de luz a las tinieblas. Es un cambio de naturaleza. Es un cambio de naturaleza. Curioso, porque la palabra convertir significa cambiar o transformar. Convertir, cambiar o transformar. Ahora, estuvimos hablando del metamorfosis, ¿verdad que sí? Y como dato curioso, el metamorfosis es un proceso de transformación. La regeneración nuestra no es un proceso. La regeneración nuestra es un acto inmediato que no tiene nada que ver con nosotros y que tiene todo que ver con el Espíritu Santo. O sea, nadie es regenerado por sí mismo.
No te puedes regenerar. El único que lleva a cabo la obra regeneradora es el Espíritu Santo. Entonces, se dice que la regeneración es la primer santificación. ¿Qué es la primer santificación? Porque después de la regeneración, el creyente entra en la santificación, que esta sí es un proceso. Y es donde las personas de repente escuchas que dicen, pues es que yo no puedo cambiar de la noche a la mañana. ¿Sí has oído eso? O que dicen, quieren que uno cambie. Bueno, sí, pero sí es cierto, no puedes cambiar de la noche a la mañana. O sea, 10, 15, 20 años no son suficientes. Yo sé que no. Es poquito apenas. O sea, todavía te falta un rato más. Entonces, pasamos de muerte a vida. Nota, muerte a vida, vida en Cristo. Y la vida en Cristo resulta de la regeneración. ¿De qué resulta la vida en Cristo? Ok, entonces resulta de la regeneración. Como también la redención resulta de la expiación. La redención resulta de la expiación. Y la justicia de la justificación. Y la santidad de la santificación. Otra vez. La vida nueva en Cristo resulta de la regeneración. De ser degenerados pasamos a ser regenerados. Sí, y la redención resulta de la expiación. La justicia resulta de la justificación. Y la santidad de la santificación. La vida nueva en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación. La justicia de la justificación y la santidad de la santificación. Entonces, el Espíritu Santo nos regenera y el hombre es renacido. Y les hablé de esto el domingo, renacido, que así como tenemos una vida física y nacemos de nuestros padres, y nacemos y somos bebés y vamos creciendo, etcétera. Bueno, en Cristo también renacemos, pero ya no es de simiente corruptible, es decir, ese nacimiento es espiritual, no es un nacimiento físico. El físico ya lo tenemos, ese ya no puede ocurrir. Y Jesús le dijo a Nicodemo que es imposible que alguien muera y vuelva a nacer, o que alguien nazca y que vuelva a nacer. No se puede físicamente. Pero el primer nacimiento nuestro habla de un nacimiento humano, físico. Y aquí habla de renacer. Renacer, dos veces, es nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento. Entonces Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado. Dios santifica, el hombre es hecho santo. Ahí te va. Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado. Dios santifica, el hombre es hecho santo. Entonces, me gustaría mucho que tú aprendieras todo esto, porque esto es el ABC del cristiano. Estos son los primeros rudimentos de la doctrina de la fe en Cristo Jesús. Antes de saber de las cabezas de los esto y lo otro, y antes de las trompetas, de los libros y de todos los rollos y de todo eso, en el Apocalipsis, esto es lo básico que tú necesitas saber. ¿Por qué? Porque una vez tú sabes lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario, una vez tú entiendes lo que se tuvo que hacer para que tú seas salvo y para que tú estés donde estés y para que tú tengas lo que tengas y para que tú vivas como vives y para que tú tengas esa vida eterna. A ti y a mí no nos costó, pero a alguien le costó. A alguien le costó. O
sea, cuando alguien va y te da un regalo, si tú lo agarras y lo pisoteas, porque no te costó. Pero si tú lo hayas comprado, no lo tirarías y no lo pisotearías. Y si lo haces, tienes el derecho, porque tú lo compraste. El caso aquí no es ese. Aquí Jesús nos compró. Ahora, me voy a salir poquito. Cuando tú compras algo, ¿a quién le pertenece? ¿Ah? Al que lo compró. ¿Sí? Ok. Entonces, si tú compras algo, aquello algo que tú compraste no puede hacer lo que quiera porque no es de sí mismo, ¿da? Tiene un dueño. Vamos a entenderlo de cualquier manera que tú quieras. ¿A qué voy? De que tú y yo fuimos comprados, lo cual quiere decir es que no podemos hacer lo que queramos ni vivir como queramos porque tenemos un dueño. ¿Y ese dueño se llama? Entonces le debemos a Él obediencia, le debemos a Él lealtad, le debemos a Él entrega, le debemos a Él la vida. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos a Él. Entonces no podemos hacer lo que queramos ni vivir como queramos ni. ¿Sí me explico? Ok. Entonces, dice, déjate oír unos términos para que entiendas un poco más, ¿sale? Redención significa rescate. Rescate del que está cautivo pagando una cantidad por ello o pagando un precio por ello. Rescate, redención. Rescate, ese es el significado del diccionario. Redención, rescate del que está cautivo pagando un precio por ello. Tú le costaste y yo le costé y todos le costamos al Señor. Primera Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Note, Jesús no pagó un rescate, Jesús pagó un rescate con su vida. A Él no le costó un sacrificio, a Él le costó totalmente todo. Él pagó con su vida ese rescate. Por eso es importante que entendamos esto. Jesús no pagó un precio, Jesús pagó el precio más alto, el precio más grande que alguien puede pagar. El sacrificio totalmente máximo que alguien puede dar, su vida. Para nosotros poder ser redimidos, Jesús tuvo que pagar con su vida. Entonces los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, Apocalipsis 5 del 9 al 10, también el perdón de los pecados, Efesios capítulo 1 versículo 7, también la justificación, Romanos capítulo 5 versículo 17, la libertad de la maldición de la ley, Gálatas capítulo 3 versículo 13, adopción dentro de la familia de Dios, Gálatas 4:5, liberación de la esclavitud del pecado, Tito 2:14 y 1 Pedro 1:14 y 18. También la paz con Dios, Romanos 5:1 y Colosenses 1:18 al 20. Y la morada permanente del Espíritu Santo en la vida del creyente, 1 Corintios 6:19 y 20. Entonces ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Pastor, se fue muy recio, yo sé. ¿Dónde se quedaron? Gracias a Dios que uno no se muere por amenes, ¿verdad? Ay, hermanos, digan amén. No, si quiere decir amén, digan amén, y si no, no importa. Es la palabra la que está hablando. Entonces, hay paz y gozo en el corazón. Los beneficios de la redención incluyen, para los de lento aprendizaje, ¿no, da? ¿Lento aprendizaje? No, ¿sí? Ok. Ok. Los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. También
incluye el perdón de pecados. Y eso se encuentra en Efesios capítulo 1, versículo 7. También incluye la justificación. La justificación. Romanos, la carta del apóstol Pablo, San Pablo, a los romanos, capítulo 5, versículo 1. También incluye la libertad de la maldición de la ley. La libertad de la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir la libertad de la maldición de la ley? Bueno, es que la ley no servía más que para condenar. La ley decía, todo el que peca debe morir. Y la ley decía, ojo por ojo y diente por diente. Entonces, la ley única y exclusivamente servía. ¿No voy muy recio? Ok. La ley única y exclusivamente servía para condenar. Para cuando alguien hacía algo malo, tenían la ley para juzgarlo. Pero la ley no tenía capacidad para salvar. Entonces, gracias a Jesucristo fuimos librados de la maldición de la ley. Y esto se encuentra en la carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Galacia. O sea, Gálatas capítulo 3, versículo 13, 13. ¿Ya? También recibimos adopción dentro de la familia de Dios. A los suyos vino, esto se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 5. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Ya la escribió? También tenemos la liberación de la esclavitud del pecado. Pastor, ¿esto qué quiere decir? Esto simple y sencillo, bueno, déjame doy la cita, ¿no? Liberación de la esclavitud del pecado. Tito capítulo 2, versículo 14. Tito capítulo 2, versículo 14. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 18. O sea, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? Ok, ¿qué quiere decir esto, pastor? La liberación de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo habla en el libro Romanos, en el capítulo 6, disculpe si me acelero, y dice que ya no somos esclavos del pecado y no se enseñoreará más el pecado. La diferencia entre los creyentes, los redimidos, los comprados, los nacidos de nuevo, los regenerados, los cristianos y los no cristianos de cualquier otra religión que ellos profesen, una grandísima diferencia. ¿Sí sabe cuál es? Es de que la gente vive en pecado. El pecado se enseñorea de ellos. Y nosotros no vivimos en pecado, o no debemos de vivir en pecado. 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos
nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando el creyente, el pecador, el Hijo de Dios peca, se siente mal porque pecó, porque el pecado ofendió a Dios, y el Espíritu Santo viene a él y lo reconcilia y lo lleva a la cruz y le pide perdón a Dios, y caminamos de nuevo. Allá afuera la gente peca y no sienten nada, y vuelven a pecar y no sienten nada. Viven de una manera pecaminosa, pecadora, cometen actos de pecado y viven en maldad. O sea, ¿cómo puedes tú decir que alguien agarra una pistola y le da un balazo en la cabeza a otro y no siente nada? El que sigue y luego otro y le da otro balazo a otro y los matan. No tienen. La Biblia enseña que las personas allá afuera, o sea, que no son de Dios, que no tienen la vida de Dios, esas personas tienen la mente, ¿sí?, han sido reprobados por Dios y han sido entregados de parte de Dios a ese tipo de actividades, y además tienen la conciencia cauterizada. Quiere decir que son insensibles. Por más que les hablen de Dios, ellos no, hasta que llega un día que escuchan el Evangelio y el Evangelio entra, el Espíritu Santo hace la obra en ellos y entonces se arrepienten. Ok, ¿vamos bien? Ok. También tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios. Romanos 5:1. Y la morada permanente del Espíritu Santo. Pastor, cuando yo peco, ¿el Espíritu Santo se va de mí? No. No. Cuando tú pecas, el Espíritu Santo no se va de ti. Él se va cuando tú lo desechas. Él se va cuando tú te cierras y no quieres escucharlo, y cuando tú ya no quieres arrepentirte. Entonces, la morada permanente del Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Ahora, habiendo dicho esto, ahí te va. Sin tú saberlo, te he dicho tres cosas de diferentes maneras, pero las mismas tres cosas. Ahí te va la tercera, que ya te la dije, pero te la voy a repetir. Entonces, ser redimido es ser perdonado, ser santificado, ser justificado, ser bendecido. Entonces, ser redimido es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Usted va a decir, ¿todo eso hizo Jesús? Oh, todo eso y un poquito más. Expiación. ¿Alguien me puede decir qué significa expiación? Ok. Expiación. El significado del diccionario es pago o reparación de las culpas mediante la realización de un sacrificio. Pago o reparación de las culpas mediante la realización de un sacrificio. ¿Por qué no vas a Romanos capítulo 3, verso 23 conmigo, por favor? Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Ya estás ahí?
Ok, por cuanto todos pecaron, ¿por cuanto cuántos? Dile que está a tu lado, esto te incluye a ti. Dígale, por cuanto tú pecaste. Ok. Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? ¿Qué quiere decir destituidos? Fuera, desechados, reprobados. ¿Qué más? Ok. ¿Por qué? Porque pecaron. Ok, verso 24. ¿Estás ahí conmigo? Ok. Siendo justificados, ¿qué? Gratuitamente, ¿para quién? A ver, gratuitamente, ¿para quién? Gratuitamente, ¿para quién? ¿Te das cuenta que nosotros a veces no aguantamos ni que hablen mal de nosotros? Alguien habla mal de nosotros y queremos justiciarlos, ¿verdad? Nota, o sea, Jesús nota todo lo que Él hizo por nosotros, todo lo que Él padeció. Y dice la Biblia que en Isaías 53 que como oveja al matadero, ¿qué? No abrió su boca. No abrió su boca. No se quejó. Y a veces nosotros no aguantamos ni toleramos que hablen mal de nosotros, o que nos hagan una mala cara, o que no nos saluden, o que alguien nos ignore. Por eso ser cristiano es mucho más de lo que muchos piensan o se imaginan. Es una vida cambiada, es una vida transformada, es una vida en Dios, es una vida de Dios en nosotros. Muchas de las veces nosotros más actuamos en la vida humana que en la vida espiritual. Y esto es lo que nos acarrea los conflictos y los problemas, porque tenemos la Biblia que nos enseña cómo vivir vidas bendecidas, pero no lo hacemos. Ok. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su favor no merecido, por el favor que tú y yo nunca pudimos ver alcanzado por méritos propios. ¿Mediante qué? La redención, que es verso 25, a quien Dios, note, a quien Dios, ¿qué hizo Dios? Lo puso como qué. Por eso escúchame, cuando te digan que a Jesús lo mataron, dile, no te equivoques. Dice Juan 8 que a Él no lo mataron, Él puso su vida. A Jesús no lo mataron. ¿Tú crees que todo lo que Él padeció, tú crees que lo padeció porque no podía defenderse? Él lo padeció porque tenía que padecerlo para salvarnos a nosotros. Si en cualquier momento en la etapa del proceso de Jesús se echa para atrás, ¿sabes qué? No haya habido salvación para el hombre. Por eso porque Él sabía que lo que Él estaba haciendo era para ultimadamente salvar a la humanidad. Yo sé que suena como un cuento de héroes, ¿verdad? Pero es la verdad. Por eso Jesús es el mayor héroe, el más grande. Porque Él sí salvó al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Y el 17 dice, pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Lucas 19:10 dice, me estoy acordando que, bueno, no lo voy a decir. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Por eso ser cristiano es, yo voy a la iglesia, soy cristiano. Necesitas entender, de veras necesitas entender esto. Entonces Dios lo puso como sacrificio o propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora nota, cuando Dios mira al hombre, dice la Biblia, toda alma que pecare ciertamente morirá. La justicia de Dios se satisface en que cuando el hombre pecaba tenía que morir. Ahí se satisfacía la justicia de Dios. Por eso Jesús murió por todos, para que cuando todos
que en Él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús los ve a ellos, cuando Dios el Padre los ve a ellos, ve a su Hijo. Y por medio de Jesús somos hechos justicia de Dios. Somos justificados. Mira, para que entiendas un poquito más el asunto de la justificación, te lo digo de esta manera. Una persona que fue encontrada en un acto criminal, ¿cómo dicen cuando los agarran? Infraganti, y que hay pruebas y hay evidencias y que está en una corte, en un juzgado, y que lo hayan culpable por todos los medios, culpable. Esa persona merece una sentencia, merece un castigo. Y esa persona eras tú y esa persona era yo, porque vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuimos hallados culpables de ser pecadores, de transgredir la ley de Dios. Fuimos hallados culpables de no querer nada con Dios. Fuimos hallados culpables de aborrecer a Dios y de cambiar la verdad en mentira, y de buscar las tinieblas y desechar la luz. Fuimos culpables. Éramos mentirosos, ladrones, asesinos, burladores, difamadores. Fuimos culpables. Pero entonces viene Jesús y dice: ya, ¿lo van a sentenciar? Sí, déjenlo salir a él y a mí denme la sentencia. ¿Lo van a llevar a la cadena de muerte? Sí, ok, a él déjenlo salir, déjenlo libre, y a mí mátenme a mí en su lugar. Eso fue lo que Jesús hizo. Justificar no es que muchas veces dicen, es que ser hallado justo es como que si nunca pecaste. No es cierto. Ser hallado justo es que fuiste hallado culpable, pero que se te quitó la culpa, que se te quitó el castigo, la condena. Por eso me encanta, me gusta mucho Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, no para los que viven la vida humanamente, sino los que viven la vida espiritualmente. No hay condenación. No quiere decir que no merezcamos la condenación. Y eso necesitamos siempre traerlo aquí y verlo para que no se nos olvide de dónde nos sacó el Señor. Ok. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo argumenta de que todos los hombres, judíos y gentiles por igual, están bajo la condenación de Dios y merecen su ira. ¿Te acuerdas Romanos 1, verso 18? ¿O no te acuerdas? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ten cuidado cuando mientes y ten cuidado cuando detienes la verdad con injusticia, porque a Dios no le agrada. Y esto a veces es causa de que descienda la ira de Dios, de que se revele desde el cielo. Entonces enseña que todo hombre, judío y gentil, están bajo la condenación de Dios y merecen su ira. Romanos 1:18. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Todos nosotros merecíamos su ira y castigo. Dios, en su infinita gracia y misericordia, ha provisto una forma para aplacar su ira y para que podamos ser reconciliados con Él. Aquí nos lleva la segunda palabra, aplacar su ira. La palabra propiciación. Propiciación. La palabra propiciación lleva la idea básica de aplacar o satisfacer concretamente hacia Dios. La propiciación es un acto entre dos partes que implica apaciguar la ira de alguien que está ofendido y ser reconciliado con Él. Y eso fue lo que hizo Jesús. Estábamos peleados con Dios, éramos enemigos de Dios. Mira, por más buena persona que tú creas que eras pecador y merecías la condena. Y yo también. Entonces,
la propiciación lleva a cabo la idea de aplacar o satisfacer la ira de Dios. Y solamente Jesús pudo haberlo hecho en la cruz. En Juan, 1 Juan 2:2, búscalo prontito, vamos avanzando. Primera Juan 2:2, Él mismo es que, o sea, nota lo que dice, ahora que entiendes lo que la palabra propiciación significa, ahora entiendes que es que aplacar o satisfacer la ira de Dios. Con esta interpretación entonces leemos, Él mismo es el que por medio de la propiciación aplacó y satisfació la ira de Dios. ¿Sí lo entiendes? Ok. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué? Y no solo por los nuestros. Esto es bueno para que no nos creamos mucho. Sino también ¿qué? Por los del mundo entero. 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como ¿qué? Envió a su Hijo para satisfacer su ira, que era para nosotros. Para eso lo envió. ¿Sí? La palabra adopción. Adopción es el acto jurídico de la adopción. Establece un vínculo legal, parental, entre un niño o niña y su padre o madre, lo cual hace que nazca un vínculo entre los padres e hijos, aunque estos no tengan la misma sangre. Pero nosotros sí tenemos la misma sangre. Tenemos la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Fuimos adoptados. ¿Qué quiere decir esto para ti, hermano? Quiere decir que ahora tú le puedes decir a Dios, Abba, Padre. Quiere decir que ahora tú ya no eres huérfano. Quiere decir que ahora tú ya no eres bastardo. Quiere decir que ahora, escucha, ahora tú puedes decir que eres un hijo de Dios. Dígale, está a su lado, eres un hijo de Dios. Por medio de la adopción. Fuimos adoptados por medio de Jesús. Juan 1:12-13, pero a todos los que les recibieron les dio, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron les dio el poder o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú tienes un padre y se llama Dios. Por eso cuando hablas con Dios, hablas con tu Padre. Por eso Jesús en Mateo 6, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, como Juan a sus discípulos, nota, Juan no decía Padre Santo, pero Jesús dijo, cuando vosotros oréis, orad de esta manera. ¿Cómo? Padre nuestro. Nota, no le estás orando a un extraño. Gente dice, ay Señor, si es su voluntad, y le hablan como un ser distante, que dice que muy reverentes. Es tu Padre, es mi Padre, es nuestro Padre. Tenemos un Padre. ¿No te da gozo? Gálatas 4:6, y porque sois hijos, wow, ¿te das cuenta lo que somos? Somos hijos de Dios. Y porque sois hijos, Dios ha enviado ¿qué? El Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando. Nota, si tú no eres de Dios, no eres hijo de Dios, ni Dios es tu Padre, ni el Espíritu Santo mora en ti. Pero si tú eres hijo de Dios, Dios es tu Padre, y Dios, que es tu Padre, mandó al Espíritu Santo a que more en tu corazón. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Dice, el Espíritu con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu, hablando con E minúscula. El Espíritu Santo de Dios da testimonio al espíritu del hombre. ¿De qué da testimonio?
de que somos hijos de Dios. Por eso nunca te permitas entrar en depresión a tal grado, magnitud, que digas: no valgo nada, no sirvo para nada, soy un inútil, nadie me quiere, nadie me ama. Eso es falso y es mentira. Dios te quiere, Dios te ama tanto que puso a Jesús como sacrificio, que lo hizo tu propiciación, que te adoptó por medio de Jesús, que fuiste comprado a precio de muerte, de sangre, que el Espíritu Santo mandó, que Dios el Padre mandó al Espíritu Santo a tu corazón. Dios te ama tanto que Él prefiere perdonarte que vivir la eternidad sin ti. ¿Sabes qué? En la Biblia hay 2 veces cuando dice que no encontrando por quién jurar, dice Dios que Él juró por Él mismo. ¿Sí has leído eso? ¿Y sabes por qué Dios vive perdonándote y perdonándote y perdonándote y perdonándote? ¿Mande? Por Él mismo. Porque no se puede negar Él a Él mismo. ¿A qué? Él quiere tenerte por toda la eternidad. Él quiere tenerte por toda la eternidad. Él prefiere perdonarte. Por eso, mira, nadie se queja de Dios, o al menos no hay justificación. O sea, nadie puede justificar un enojo con Dios, porque Dios no es malo. Porque Dios, la Biblia dice en Hebreos que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por nada ni nadie. De tal manera que a Dios nadie lo puede tentar, ni lo malo, ni la maldad. O sea, Dios no es malo, Dios es bueno. Y por eso Él te ama, y por eso Él te perdona, y por eso Él te quiere tener por toda la eternidad. ¿Estamos aquí? Reconciliación, ¿qué es? Es la acción y la consecuencia de reconciliar. Este verbo hace mención a dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando una amistad o otro vínculo que se encontraba interrumpido por una desavenencia. O sea, había enemistad, había pleito con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado es como los padres en la tierra. ¿Sabe por qué tienen problemas con sus hijos? Porque hacen cosas que los padres no quieren que hagan, porque hacen cosas malas. Los padres nos enojamos con nuestros hijos porque hacen cosas malas. ¿Sí lo entendemos? Y es lo mismo con Dios. El pecado, que es malo, es lo que nos aparta de Dios, y hay una enemistad de lo puro y santo a lo perverso y malo. Pero para eso vino Jesucristo, para agarrar a las dos partes, para agarrar la parte del Padre y para agarrar la parte nuestra, y juntarnos una vez más con Dios, reconciliarnos. Este acto de reconciliación requiere de 2 partes, obviamente la de Cristo, pero la parte de Dios y la parte del ser humano. Nota, una reconciliación requiere que ambas partes queden satisfechas. A ver, una reconciliación demanda y requiere que ambas partes queden conformes. Entonces, Jesús va al Padre y le dice: Padre, yo sé que Él es pecador, yo sé que Él es tu enemigo, yo sé que Él está apartado de ti, Él no quiere nada contigo, te aborrece, pero yo lo voy a transformar, lo voy a cambiar, voy a morir en la cruz por Él, lo voy a limpiar con mi sangre. Y entonces el Padre dice: ok, lo acepto. Entonces va al pecador y le dice: déjame ayudarte, entrégame tu vida, déjame que la haga de nuevo, déjame transformarte, déjame cambiar tus hábitos, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones, tus comportamientos, tus actitudes. Y entonces ambas partes están de acuerdo y se reconcilian. Eso es hermoso, hermanos. Romanos 5:10: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida.
Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:20, y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, Él satisfació el juicio de Dios e hizo posible que los enemigos de Dios llegasen a ser amigos de Dios por medio de la reconciliación. Entonces, esto comprende el ejercicio de su gracia y el perdón de nuestro pecado. El resultado del sacrificio de Jesús es que nuestra relación de enemistad con Dios ha cambiado a una relación de amistad. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice: mas ahora os llamaré, ¿qué? Amigos. Voltea al que está a tu lado y dile: no solo somos hijos de Dios, somos amigos de Dios. Ya acabé, de hecho llevo 15 segundos más. Nada más recapitulo en 3 minutos. La vida en Cristo resulta de la regeneración como también la redención. La vida nueva en Cristo resulta de la regeneración, como también la redención resulta de la expiación, la justicia de la justificación y la santidad de la santificación. Dios regenera, el hombre es renacido. Dios expía, el hombre es redimido. Dios justifica, el hombre es justificado. Dios santifica, el hombre es hecho santo. Entonces, nada más, llévate esto, la redención, la expiación, la propiciación, la adopción, la reconciliación y la justificación. Llévatelo a tu casa. Yo sé que es mucho, pero bueno, no queremos darte poquito. No importa si volvemos a predicar lo mismo, de otra manera, pero que tú lo recibas. Hay quienes lo reciben de una manera, hay quienes lo reciben de otra. Así es de que la obra de Jesucristo en la cruz es una obra completa. Diga conmigo: completa. Completa porque no necesita ni requiere nada más. Nada más. No es por obras, no es por tus buenas acciones, no es porque le des de comer al hambriento, no es por tus sacrificios, no es por nada que tú humanamente puedas hacer, porque la obra es completa, y completa quiere decir que no le falta nada, no carece de nada, no necesita nada. La obra ya fue hecha, la hizo Jesucristo. Ahora, ¿qué te toca a ti? Te toca creer en Él, te toca arrepentirte de tus pecados, te toca permitir al Espíritu Santo que te regenere y entrar en el proceso de la santificación. Y en ese proceso de la santificación es donde Dios te va a dar el discernimiento de lo bueno y lo malo, para que tú puedas escoger y elegir, y que tú mismo tomes tus propias decisiones. No eres un robot, eres un ser humano. Y si Dios hubiera querido así, en lugar de seres humanos haya habido ángeles, y los ángeles obedecen a Dios. Pero Dios quiere tu voluntad. Tiene que llegar el tiempo y el momento donde tú mismo, por ti mismo, tomes las decisiones correctas. ¿Estamos aquí? Nada más que se te den las herramientas para hacerlo. ¿Sale? Dios te bendiga. Ponte sobre tus pies.